Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí hoy! Me siento increíblemente emocionado porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchísimos de ustedes les apasiona, les genera una curiosidad insaciable y sobre todo, les hace soñar, el amor, las relaciones y por supuesto, nuestras queridas estrellas favoritas. Si han leído correctamente el título, porque hoy vamos a desentrañar algunos de los secretos del amor, o al menos, lo que Kerem Bürsin, nuestro actor turco predilecto, ha tenido la amabilidad de compartir sobre su relación con la deslumbrante Hande Erçel. Y créanme, hay un sinfín de lecciones valiosas que podemos extraer de estas dos personalidades tan influyentes y adoradas. Antes de zambullirnos de cabeza en todos esos detalles jugosos y reveladores, quiero hacerles un recordatorio amistoso pero crucial. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Y lo más importante, activen esa campanita de notificaciones para asegurarse de que no se pierden ni un solo vídeo de los que preparamos con tanto cariño. Nos esforzamos incansablemente por traerles el contenido más fresco, interesante y, sobre todo, relevante sobre sus celebridades favoritas, y créanme, su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir adelante. Así que un simple clic es todo lo que se necesita para unirse a la familia y estar al día. ¡Vamos allá! Ahora sí, pongámonos serios y entremos en materia. La pareja formada por Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido, sin lugar a dudas, una de las más comentadas, analizadas y seguidas en el vasto universo del espectáculo turco, y no es para menos. Su química en pantalla, esa chispa innegable que desbordaron en la exitosísima serie, Sen Kalkam, no se quedó confinada a la ficción. Trascendió la pantalla para convertirse en una de las relaciones más sólidas, admiradas y envidiadas en la vida real. Durante un tiempo considerable los fans, nosotros incluidos, nos preguntábamos incansablemente qué era lo que hacía que su conexión fuera tan especial, qué ingredientes secretos se escondían tras su aparente receta del amor perfecto. Y afortunadamente nuestro querido Kerem Bürsin, en diversas ocasiones y con una generosidad encomiable, ha abierto una pequeña ventana a su mundo interior, compartiendo algunas de esas claves que los mantienen unidos. No pretendo tener todas las respuestas definitivas, ni mucho menos, pero sí creo que podemos obtener una comprensión más profunda de la dinámica de una pareja que a todas luces irradia autenticidad y un vínculo genuino. El primer pilar fundamental que Kerem ha destacado, y que considero universalmente esencial en cualquier relación, ya sea romántica, de amistad o familiar, es la comunicación. Parece algo tan obvio, ¿verdad? Casi trivial. Pero detengámonos a pensar por un instante, cuántas veces caemos en el error garrafal de asumir, de dar por hecho que el otro sabe lo que pensamos o sentimos, de no expresar nuestras necesidades o nuestros deseos más profundos. Kerem ha sido tremendamente enfático en este punto, subrayando que la honestidad radical y la apertura total para hablar de todo, absolutamente todo, incluso de los temas más espinosos y difíciles, es la roca sobre la que se construye cualquier relación duradera. No se trata simplemente de mantener conversaciones superficiales sobre el clima o la última noticia. Se trata de tener la valentía y la vulnerabilidad para compartir miedos profundos, inseguridades ocultas, sueños ambiciosos y expectativas vitales. Él ha mencionado en varias ocasiones que él y Hande se esfuerzan conscientemente por crear un espacio seguro, un refugio, donde ambos se sientan completamente cómodos para expresarse sin el menor temor a ser juzgados, criticados o ridiculizados. Este es un aspecto crucial para forjar una confianza inquebrantable y, lo que es igualmente importante, para resolver conflictos de manera constructiva y saludable. Imaginen por un momento una relación en la que la comunicación abierta sobre los sentimientos está vetada. Sería un caldo de cultivo perfecto para malentendidos interminables, resentimientos latentes y, en última instancia, para el deterioro de la conexión. La comunicación no es solo hablar, es escuchar activamente, comprender y validar los sentimientos del otro. Es un arte que se perfecciona con la práctica y la voluntad mutua. Otro aspecto que Kerem ha enfatizado con gran convicción es el respeto mutuo. Y aquí no me refiero únicamente a respetar las diferencias de opinión o las peculiaridades individuales, que también son vitales, sino a un respeto más profundo, a valorar al otro como ser humano, como individuo completo con sus propias metas, ambiciones y trayectorias personales. Él ha hablado abiertamente de cómo admira la fuerza inquebrantable de Hande, su férrea dedicación a su carrera profesional y su forma de afrontar la vida. Este tipo de admiración, que trasciende la mera atracción física o la fascinación por la fama,
es precisamente lo que cimienta y fortalece una conexión a largo plazo. Es la capacidad de ver al otro en su totalidad, con sus luces y sus sombras, y no solo aceptarlo sino celebrarlo activamente. Cuando dos personas se respetan verdaderamente, se otorgan mutuamente el espacio necesario para crecer individualmente sin sentir la más mínima amenaza por el éxito, la independencia o las aspiraciones del otro. Esto, en mi opinión, es un pilar absolutamente fundamental en la relación de Kerem y Hande, y además, es una lección de vida que todos podemos y deberíamos intentar aplicar en nuestras propias relaciones. El respeto mutuo crea un ambiente de apoyo incondicional donde cada uno puede florecer. La diversión y el sentido del humor son, sin duda, otros de los ingredientes que Kerem ha señalado como vitales para el éxito de cualquier relación. Una relación no tiene por qué ser una carga pesada, una fuente constante de drama o una batalla campal. La capacidad de reírse juntos, de compartir momentos de ligereza, de tonterías divertidas, de aventuras espontáneas e inesperadas, es lo que mantiene viva esa chispa, esa magia que atrajo a la pareja en primer lugar. Él ha compartido anécdotas entrañables que reflejan a la perfección esta complicidad innata y esta asombrosa capacidad de encontrar la alegría en las cosas más simples de la vida. No se trata de estar riéndose a carcajadas sin parar, sino de encontrar esa alegría compartida en el día a día, de transformar los momentos cotidianos, a veces monótonos, en experiencias especiales y memorables. Es esa complicidad la que hace que una pareja se sienta como un auténtico equipo, como compañeros inseparables en una aventura vital. La risa compartida es un bálsamo para el alma y un pegamento poderoso para el corazón. La independencia es otro punto que Kerem ha abordado con una perspicacia notable. A pesar de ser una pareja visiblemente unida y compenetrada, también han demostrado tener sus propios proyectos individuales, sus círculos de amistades y sus espacios personales. Y esto es extraordinariamente saludable. Con demasiada frecuencia, en el ámbito de las relaciones, caemos en la trampa de la dependencia emocional o nos aferramos a la idea errónea de que debemos estar literalmente pegados el uno al otro para demostrar nuestro amor. Kerem y Hande, por lo que podemos observar desde fuera, han comprendido una verdad fundamental: tener vidas individuales, intereses propios y amistades fuera del núcleo de la pareja, no solo es posible, sino que, de hecho, enriquece la relación de manera exponencial. Cuando ambos individuos se sienten realizados y plenos por separado, son capaces de aportar mucho más el uno al otro. No se trata de crear distancia o de separarse, sino de nutrirse mutuamente desde la fortaleza de la individualidad. Una relación sana es la unión de dos individuos completos, no la dependencia de uno del otro. La paciencia y la comprensión son también virtudes que, aunque Kerem quizás no las haya mencionado explícitamente como secretos reveladores, se desprenden claramente de la forma tan madura y serena en que ha hablado de su relación. Las relaciones humanas, por naturaleza, no son perfectas. Como en cualquier aspecto de la vida, habrá altibajos, momentos de dificultad y desafíos que superar. La capacidad de ser paciente con el otro, de entender que todos somos falibles y cometemos errores, y de ofrecer apoyo incondicional en los momentos más oscuros, es lo que realmente pone a prueba y, al mismo tiempo, fortalece el amor. Kerem ha transmitido una profunda sensación de madurez y serenidad en sus declaraciones sobre su relación, lo que sugiere que han dedicado tiempo y esfuerzo a cultivar estas cualidades tan necesarias. La paciencia nos permite ver más allá de los errores momentáneos y la comprensión nos ayuda a conectar a un nivel más profundo. Un aspecto que me parece particularmente fascinante y digno de análisis es la forma en que ambos han logrado manejar la exposición mediática. Ser figuras públicas, especialmente en una industria tan voraz como la del entretenimiento, inevitablemente viene acompañado de un escrutinio constante, de una avalancha de rumores infundados y de especulaciones sin fin. La manera en que Kerem y Hande han sabido proteger su privacidad, sin por ello dejar de compartir ciertos aspectos de su vida personal con sus millones de seguidores, demuestra una inteligencia emocional excepcional y una estrategia de comunicación muy clara y efectiva. Han sabido establecer límites férreos y han aprendido, de forma admirable, a filtrar el ruido externo y la toxicidad de las redes sociales para centrarse en lo que verdaderamente importa, su relación. Esto, para cualquiera que se encuentre en una relación donde exista algún tipo de exposición externa, ya sea a nivel profesional o social, representa un aprendizaje invaluable. Han demostrado de manera contundente que no es necesario compartir cada detalle íntimo de sus vidas para cultivar una conexión auténtica y profunda. Además de estos aspectos más generales y universales,
Kerem también ha compartido comentarios muy significativos sobre cómo Ande lo asterisco inspira y lo motiva constantemente. Cuando una pareja actúa como catalizador para que el otro se supere, para que se convierta en una mejor persona, para que persiga sus sueños con ahínco y para que supere obstáculos aparentemente insuperables, estamos ante una relación de una potencia inmensa. Esa admiración mutua que mencionamos anteriormente se traduce, en este caso, en un apoyo activo y empoderador. Él ha expresado en innumerables ocasiones su gratitud por tenerla en su vida y por la forma en que ella, sin duda, lo impulsa a crecer y a ser la mejor versión de sí mismo. Esta sinergia positiva es un regalo invaluable en cualquier relación. Y por supuesto, no podemos olvidar la asterisco pasión. Aunque Kerem con una discreción admirable, no se ha extendido en detalles íntimos o explícitos, es innegable, casi palpable, que la pasión es un componente fundamental y vibrante en su relación. La forma en que se miran, la energía eléctrica que irradian cuando están juntos, las sonrisas cómplices, todo ello habla de una conexión profunda, intensa y tremendamente vibrante. La pasión, hay que recordarlo, no se limita únicamente al aspecto físico, sino que abarca también esa chispa emocional, ese deseo irrefrenable de estar juntos, de compartir experiencias únicas y de vivir la vida en su máxima expresión, al unísono. Es el fuego que aviva la llama del amor. En resumen, si tuviéramos que destilar y resumir los secretos del amor que Kerem Bürsin ha tenido la generosidad de compartir sobre su relación con Hande Erçel, podríamos decir que se articulan en torno a una poderosa combinación de los siguientes pilares. Asterisco comunicación abierta y honesta asterisco hablar de absolutamente todo, sin reservas, sin miedo al que dirán o a la vulnerabilidad. Es el canal directo hacia la comprensión mutua. Respeto mutuo e incondicional valorar al otro como un individuo único y completo, con sus propias aspiraciones y su propia individualidad. Sentido del humor y disfrute compartido la capacidad de reírse juntos, de celebrar los momentos, grandes y pequeños, y de encontrar la alegría en la cotidianidad. Independencia saludable y complementaria mantener vidas y aspiraciones propias que no solo no chocan, sino que se enriquecen y se complementan mutuamente. Paciencia y comprensión profunda navegar juntos los inevitables altibajos de la vida, ofreciendo apoyo y perdón cuando sea necesario. Protección inteligente de la privacidad saber establecer límites claros y efectivos para salvaguardar la intimidad de la relación del escrutinio externo. Inspiración y motivación mutua constante impulsarse el uno al otro a ser mejores personas, a perseguir metas y a alcanzar su máximo potencial. Y por supuesto, esa chispa innegable de pasión que lo une y lo aviva todo. Es importante recalcar que estos no son secretos mágicos, sortilegios instantáneos que garantizan una relación perfecta de la noche a la mañana. Son, más bien, pilares fundamentales que requieren un esfuerzo constante, una dedicación diaria y una voluntad mutua de construir y mantener. Son lecciones de vida universales que podemos aplicar todos, sin excepción, estemos o no bajo los focos del ojo público. Antes de cerrar este vídeo y despedirnos, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por acompañarnos en este recorrido. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis detallado sobre la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel y sobre todo, que se lleven consigo algunas reflexiones valiosas y aplicables a sus propias vidas. Me encantaría enormemente saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Están de acuerdo con las claves que Kerem ha revelado? ¿Consideran que hay otros aspectos que son igualmente importantes en una relación? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me fascina leerlos, interactuar con ustedes y construir esta comunidad de forma conjunta. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y útil, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona a la que les guste este tema, esta pareja o que pueda beneficiarse de estas reflexiones. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para estar al tanto de todo lo que estamos preparando para ustedes. Su apoyo constante es la fuerza que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad y a mantener viva esta comunidad. Gracias de nuevo por estar aquí, por su tiempo y su energía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y un abrazo enorme. Adiós.